Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a un ejemplo sobre cómo determinar el pago del préstamo para una hipoteca cuando hay un requisito de pago abajo y el préstamo también tiene puntos. El precio de una casa es de $175,000. El banco requiere un pago de 15% de descuento y 2 puntos al momento del préstamo. El préstamo es una hipoteca de tasa fija de 20 años al 4.25%. Número 1, queremos determinar el pago abajo y la cantidad del préstamo. Número 2, queremos encontrar el costo de los 2 puntos. El número 3, encontrar el pago mensual de la hipoteca y el número 4, cuánto interés total se pagará sobre la vida del préstamo. Entonces, para el número 1, como el préstamo requiere un pago de 15% de descuento, queremos encontrar un 15% de 175,000. Podemos hacer esto multiplicando 175,000 hexanewtones un 15%, expresado como un decimal que sería 0.15 que resultará en $26,250. Ahora para determinar la cantidad del préstamo, tomaremos los $175,000 y restituir el pago abajo. Que sale $148,750 australianos. Para el número 2, queremos determinar el costo de los 2 puntos. Si un préstamo tiene puntos, tiene gastos adicionales adjuntos. Y por cada punto, usted paga un 1% adicional de la cantidad del préstamo. Así que el costo de los 2 puntos será 2% de la cantidad de préstamo o 2% de $148,750. So $148,750 por 2% expresado como decimal que sería 0.02. Y esto sale $2,975 australianos. Entonces, esto significa comprar la casa con este préstamo. El comprador tendría que tener el pago inicial y el costo de los 2 puntos para comprar esta casa. Ahora para el número 3, nos piden encontrar el pago mensual de la hipoteca. Y haremos esto a mano usando esta fórmula aquí y también lo verificaremos con el menú financiero en la calculadora gráfica. Vamos adelante y haga esto en la próxima diapositiva. TAN número 3, el pago mensual va a ser igual a este cociente aquí donde P es la cantidad del préstamo que es 148,750 XR dividido por N. Donde R es la tasa de interés anual, y N es el número de pagos por año. Y por lo tanto que la tasa es 4.25% expresada como un decimal, tenemos 0.0425. Estamos haciendo pagos mensuales, así que nosotros hay 12 a partir de que hay 12 meses en un año, así que es el numerador. Y luego para el denominador, tendremos 1. La cantidad 1 más R dividido por N, que de nuevo es 0.0425 dividido por 12 levantado a la potencia de NXT que sería menos 12XT. ¿Cuál es el tiempo en años? Este es una hipoteca de tasa fija de 20 años, por lo tanto 20. Ahora, vamos al calculador para evaluar esto, y determinaremos el numerador y el denominador por separado para ayudarnos a simplificar esto. Entonces, para el numerador, tendremos 148,750 por 0.0425 dividido por 12. Vamos a seguir adelante y redondear esto. Será aproximadamente 526.8229. Y ahora para el denominador. Tenemos 1. La cantidad 1 más 0.0425 dividido por 12. 425 divided by 12. Levantado al poder t. Esto sería menos 240, así que tenemos aproximadamente 0.57194. Y ahora, encontraremos a este cociente.
Así que el pago mensual será aproximadamente $921.12. Ahora más, vamos adelante y verifique esto usando el menú financiero en la calculadora gráfica. Así que vamos a presionar la tecla Aplicaciones, Enter, para Finanzas, Enter, para TVM Solver, y como un número de meses en el período de 20 años, 20 por 12 es igual a 240. La tasa de interés es 4.25%. La cantidad de préstamo o el valor actual es $148.750. Volveremos al pago. El valor futuro sería 0 cuando se paga el préstamo, los pagos por año son 12, los compuestos por año es 12, los pagos son al final del mes. Así que ahora, volveremos al pago, borre esto y presione alfa, entrar, para solucionar. Otra vez, alfa, entrar. Aviso como si rodeamos este pago mensual al centro más cercano, sería $921.11, y llegamos con $921.12. Y eso porque cuando lo hicimos a mano, realmente redondeamos el numerador y el denominador. Voy a seguir adelante y usar este pago mensual aquí porque tengo en cuenta que algunos de uso no podrían acceder a este tipo de programa. Ahora por el número 4, queremos determinar el interés total pagado por este préstamo del periodo de 20 años. Para hacer esto, primero encontraremos la cantidad total pagada y luego restar la cantidad del préstamo. Así que la cantidad pagó en los 20 años va a ser el pago mensual, $921.12, X el número de meses de más de 20 años. Eso sería 20 por 12 o 240, o 921.12x, esto sería 240. So $221.068.80. Ahora, vamos a restar la cantidad del préstamo que fue de $148.750. Desde que ya tenemos la cantidad total pagada en la calculadora, solo podemos presionar $148.750. Entrar y así el interés total sería $72.318.80. Y eso va a hacerlo por este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.